Buenas noches, México, soy Omar García Harfuch. Un día más vengo a informarles sobre un operativo que estremeció a todo Michoacán. Cateamos una propiedad en la zona limonera de Apatzingán, donde capturamos a Rigoberto López Mendoza, alias El Pantano, sicario y asesino del productor limonero Bernardo Bravo. Este hombre era señalado como jefe de plaza y encargado de extorsionar a agricultores bajo las órdenes del cártel de los Viagras. Les cuento cómo llegamos hasta él. Después de horas de vigilancia, nuestros equipos ingresaron al rancho donde se ocultaba. Al revisar el lugar, encontramos algo verdaderamente espeluznante: una bodega subterránea con restos humanos, armas largas, dinero en efectivo y decenas de credenciales falsas. El operativo terminó con la detención de El Pantano y 3 de sus cómplices, todos vinculados al asesinato del empresario limonero. Hoy están bajo custodia, tras hallar algo muy espeluznante en su cara. El mensaje es claro: la impunidad no tiene escondite en Michoacán. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Eran las 06:00 horas del 21 de octubre de 2025, cuando recibí la confirmación que cambiaría el curso de un operativo que llevaba semanas en seguimiento silencioso. Rigoberto López Mendoza, alias El Pantano, presunto sicario y extorsionador del cártel de los Viagras, había sido localizado en un rancho a las afueras del valle de Apatzingán, apenas 12 horas después de que el líder limonero, Bernardo Bravo Manríquez, fuera hallado sin vida, con signos de tortura y disparos. La instrucción fue inmediata: catear el inmueble, asegurar al objetivo y documentar cada hallazgo. A esa hora, el sol apenas despuntaba entre los cerros de tierra caliente y el aire olía a humedad y a pólvora reciente. El crimen había sacudido al sector agrícola de Michoacán. Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, había sido uno de los pocos que se atrevió a denunciar públicamente el cobro de piso impuesto por los Viagras sobre los productores de limón. Horas antes de ser asesinado, había convocado a una asamblea para exigir al gobierno garantías y denunciar las extorsiones que asfixiaban la economía local. Su voz fue silenciada antes de que pudiera hablar. A las 06:40 el convoy avanzó hacia el punto. En el trayecto repasé los antecedentes del objetivo. El Pantano llevaba más de 5 años operando bajo órdenes directas del cártel, controlando la recaudación de cuotas y castigando a quienes se negaban a pagar. Su reputación en la región era la de un hombre invisible. Nadie lo veía, pero todos lo temían. Las investigaciones señalaban que fue él quien ordenó y ejecutó la emboscada contra Bravo, tras las declaraciones que el dirigente hizo en redes sociales. A las 07:15 establecimos perímetro. El rancho, rodeado de árboles de limón y cercas oxidadas, parecía vacío. 2 perros atados ladraban sin descanso. Detrás de una puerta de lámina, la señal térmica marcó movimiento. Di la orden. La irrupción fue limpia. En el interior hallamos a Rigoberto López Mendoza, cubierto de sudor, con el teléfono aún en la mano. No opuso resistencia. Su mirada era la de alguien que ya sabía lo inevitable. Pero lo espeluznante no fue su captura, sino lo que descubrimos en las habitaciones del fondo. En una mesa improvisada había cajas con fajos de dinero, libretas con nombres y cifras y fotografías impresas de varios productores locales, entre ellos Bernardo Bravo, marcadas con anotaciones a mano: cupo cerrado, no paga, dar escarmiento. En una bolsa de plástico se hallaron restos de ropa con manchas hemáticas y 2 teléfonos destruidos, con tarjetas SIM extraídas. A las 08:00 horas, la escena ya estaba asegurada. Los peritos confirmaron que en uno de los teléfonos recuperados había mensajes enviados la noche anterior al asesinato. Se confirma orden, se actúa sin demora. El problema del Valle se resuelve hoy. La instrucción, según información preliminar, habría venido desde una estructura superior del cártel en coordinación con operadores en Buenavista y Tepalcatepec. La precisión del lenguaje y los tiempos coincidían con otras ejecuciones firmadas por el grupo en los últimos meses. Mientras los especialistas levantaban la evidencia, pensé en la rapidez con la que todo había ocurrido. 12 horas. En ese lapso, un líder agrícola pasó de ser un símbolo de resistencia a una cifra en una carpeta de investigación. Y sin embargo, el arresto de El Pantano no era una victoria inmediata, era el comienzo de una pregunta más grande. ¿Quién dio la orden y por qué tan rápido? A las 09:30 informé al Gabinete Federal el resultado del cateo. En el informe inicial escribí: detenido objetivo prioritario. Hallazgos sugieren red de vigilancia previa al homicidio y posibles vínculos entre operadores criminales y actores locales. Se recomienda ampliar investigación.
Afuera, en Apatzingán, los limoneros comenzaron a reunirse frente a la plaza principal. Llevaban carteles con la fotografía de Bernardo Bravo y una frase escrita a mano: al campo no se le mata, se le defiende. Mientras observaba las imágenes desde el centro de mando, entendí que este caso no solo trataba de un asesinato, era la radiografía del poder criminal en el corazón agrícola del país. Y lo que encontramos en ese cateo no solo incriminaba a un sicario, revelaba un método sistemático de terror económico, donde el precio del limón se decide con miedo y sangre. Antes del mediodía, cerré el reporte operativo con una sola línea. El pantano cayó, pero su silencio será tan peligroso como su palabra, porque en Michoacán, cuando un capo habla, los pueblos tiemblan, pero cuando calla, es porque alguien más está escuchando. Eran las 11:00 horas del 21 de octubre de 2025 y el calor en el valle de Apatzingán era denso, casi inmóvil. En la base de operaciones, el aire acondicionado no lograba disipar la sensación de que algo más grande se escondía tras la captura de Rigoberto López Mendoza, alias El Pantano. Teníamos a un sicario, sí, al cobrador de cuotas, al ejecutor directo. Pero la escena del cateo había dejado más preguntas que respuestas. Los archivos hallados no eran improvisados, eran documentos contables, con fechas, montos y nombres de más de 30 productores agrícolas, cada uno acompañado de una abreviatura distinta: PP, CC, AG, y al final una sola línea, escrita con trazo firme: reporte enviado al M. A las 11:25 convoqué al equipo de inteligencia. El análisis digital de los teléfonos incautados confirmó que las libretas correspondían a una estructura financiera del cártel de los Viagras, dedicada a cobrar derechos de piso sobre cada tonelada de limón que salía del valle. Los pagos se hacían semanalmente y se registraban con una precisión contable sorprendente: fechas, rutas de embarque, montos y el nombre del cobrador responsable. Los productores que se negaban o retrasaban el pago aparecían con una marca roja, entre ellos Bernardo Bravo Manríquez. A las 12:10 la Fiscalía Regional me envió el reporte de antecedentes del detenido. El Pantano había sido mencionado en al menos 4 investigaciones previas por extorsión, desaparición y homicidio, pero jamás había pisado una celda. Su nombre aparecía vinculado a alcaldes locales, empresas transportistas y supuestos intermediarios del campo, todos con denuncias dormidas en archivos estatales. El patrón era claro: cada expediente terminaba archivado por falta de pruebas. El hallazgo más perturbador vino a las 12:45. En una habitación del rancho, detrás de un panel de madera, los peritos encontraron una cámara oculta y un disco duro. Al revisar su contenido, apareció lo impensable: videos de interrogatorios, grabados en baja calidad, donde el Pantano amenazaba a hombres identificados como productores y transportistas. Algunos de ellos ya habían denunciado extorsiones. En las grabaciones, su voz era inconfundible. En uno de los fragmentos decía: aquí nadie vende sin permiso. Si no pagan, no trabajan. Si hablan, no viven. A las 13:30, el gabinete jurídico confirmó que el material era auténtico. Las fechas de grabación coincidían con los días previos al asesinato de Bravo. Aquello dejaba al descubierto una práctica sistemática de terror económico y control territorial. El crimen organizado había convertido la producción agrícola en una industria sometida por la violencia. Mientras tanto, las calles de Apatzingán hervían. Decenas de productores marchaban con pancartas y gritos que pedían justicia. La noticia del arresto no calmó el enojo.